Como os comentaba en mi anterior documental, el mundo cortesano europeo compartía determinados estilos y danzas sociales que estuvieron muy en boga en los principales países del continente. Hemos visto los tratados franceses e ingleses de los siglos XVII y XVIII, pero otros países europeos como Italia, Portugal o Alemania también editaron en esa época interesantes textos sobre danza. Los próximos capítulos tratarán de esa producción dancística europea menos conocida. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Sus fondos contienen muchísimas joyas bibliográficas. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. La Biblioteca Nacional de España posee 4 tratados alemanes y 2 traducciones al alemán de obras emblemáticas para el mundo de la danza histórica. Hasta ahora he podido estudiar directamente los tratados franceses, italianos o ingleses porque conozco esos idiomas, pero desgraciadamente no hablo ni el alemán ni el portugués, aunque este último puedo leerlo con un diccionario al lado. Ese obstáculo lo superé gracias a la colaboración de 3 investigadores y académicos alemanes de gran prestigio que tuvieron la generosidad de colaborar conmigo para dar a conocer unas obras que no suelen ser las comentadas habitualmente en los círculos de la danza histórica. Agradezco públicamente a la doctora Carola Finkel, musicóloga y bailarina de barroco, a Marie-Thérèse Moreau, catedrática emérita de la Universidad de la Sorbona, y a Jill Bennett, historiador afincado en Múnich, sus valiosas e imprescindibles aportaciones para este documental. También he de agradecer la generosa e interesantísima colaboración de Alexandra Canaveira de Campos, investigadora y bailarina portuguesa, que completó con su trabajo la sección dedicada a los tratados portugueses en la Biblioteca Nacional de España. Portugal es otro país con una interesantísima trayectoria actual en la investigación y desarrollo de la danza histórica y merece que se dé a conocer las raíces de esa rica herencia dancística. Empecemos con los tratados alemanes. Desde el comienzo de mi formación en danza histórica nunca oí hablar de ellos, seguramente porque estudié en Inglaterra y el foco estaba puesto lógicamente en los más populares, Agbo y Arena para el siglo XVI en Francia, Caroso y Negri para Italia y los franceses e ingleses para el periodo barroco y rococó, con Francia como la gran influencia europea para la danza en esos siglos, así como Inglaterra para las country dances y su adaptación como contradanzas y contradances. La danza del Renacimiento y Barroco español estaba muy bien documentada con Jaque, Esquivel, Minguet o Rocho de Flores y posteriormente con el increíble descubrimiento del Novelli, entre otros. Pero sobre los tratados alemanes no sabía nada, así que espero que este documental ayude al mundo de la danza, como ha hecho conmigo mismo, a ponerlos en valor. Todos ellos están en el Fondo Barbieri de la Biblioteca Nacional de España. El más antiguo se editó en 1707, escrito por Johann Paschen, con el título de La descripción más verdadera del arte de la danza. Lo que sigue es obra de la investigación de Marie-Thérèse Moreau, que generosamente me ha cedido el producto de su estudio. Johann Paschen fue un famoso maestro de danza profesional que vivió en Leipzig, Alemania Central, entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Este periodo estuvo marcado por 2 tendencias opuestas. El modelo francés de comportamiento civilizado era esencial entre la alta sociedad y este comportamiento se adquiría bailando danzas francesas nobles como la courante, el minuet o el passe-pied y aprendiendo los signos adecuados de la cortesía, saludos, hacer reverencias, etc. Por otra parte, estaba el pietismo, un movimiento religioso de regeneración dentro del luteranismo que enfatizó la auténtica vida y piedad cristiana. Para ellos, el hombre fue corrompido por el pecado original y debía ser salvado solamente por la oración y la creencia en la gracia de Dios.
Este movimiento tuvo un gran impacto muy negativo en la vida social y en las artes, intentando prohibir todas las actividades demasiado vanas o profanas, como la danza y el teatro, pero también luchando contra las nuevas formas artísticas importadas desde Italia y Francia, como la ópera y el ballet de cour, que se cultivaban y eran muy populares en las cortes principescas. Estos ataques fueron tan numerosos y severos que Johann Pasch, como maestro, consideró que era su deber defender el honor de su profesión, escribiendo una refutación implacable, en especial contra un panfleto escrito por el pietista Johann Christian Lange y publicado en 1704. El Tratado de Pasch se divide en dos partes. En la primera explica su propia filosofía y ética sobre la danza, con su origen y significado, pero da muy pocos detalles sobre cómo danzar, apenas sobre el modo de ser moralmente inatacable en tu comportamiento en público. En la segunda parte se reproduce entero el panfleto de Lange, pero comentado en pequeños fragmentos por Pasch, quien refuta pieza a pieza los argumentos y críticas de su adversario y desenmascara la burda ignorancia de Lange en materia de danza, tanto en su práctica social como teatral. La copia que guarda la Biblioteca Nacional de España es bastante única porque contiene entre la página del título y el prefacio otro prefacio escrito por Johann R. Schulenburg, para otro libro publicado en 1711, es decir, 4 años después del Tratado de Pasch, y sin ninguna conexión con el tema. Marie-Thérèse Moreau se planteó una excitante cuestión sobre la copia de la Biblioteca Nacional de España. Alguien en algún momento cortó de un libro bastante diferente las páginas de ese prólogo de Schulenburg con el fin de pegarlas al principio del Tratado de Pasch, y si fue así, ¿por qué? Ante el descubrimiento de Marie-Thérèse, me puse en contacto con María Teresa Delgado Sánchez, jefa del Servicio de Partituras de la Biblioteca Nacional de España, que tan generosamente ha venido colaborando en todos los capítulos anteriores. Ella nos explica una de las razones por las que aparece esta dedicatoria al Duque Augusto. Dentro de la ingente colección de tratados de danza de la Biblioteca Nacional podemos encontrar grandes curiosidades. Hoy en día las bibliotecas digitales en Europa y en el mundo permiten ver y cotejar distintos ejemplares de la misma edición y se pueden llevar los investigadores y los coreógrafos y danzarines grandes sorpresas. Por ejemplo, en el ejemplar de Johann Paschen que tenemos en la Biblioteca Nacional, también correspondiente al legado Barbieri, encontramos una curiosa dedicatoria. Digitalizado en la Biblioteca de Baviera encontramos otro ejemplar que no incluye esa dedicatoria preliminar. ¿Eso por qué puede ser, no? Dentro de la práctica bibliográfica habitualmente tenemos una normativa implantada en el mundo anglosajón y en todo el mundo, que en el libro antiguo, la edición antigua, podemos tener ediciones, emisiones y estados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Una edición sería el corpus general de esa obra, de lo que llamamos edición, fechada en tal época, por el impresor tal y demás. Pero podría haber a lo largo de la edición, de la historia de la edición, diferencias o modificaciones. Eso es lo que se llama emisiones. Es decir, puede haber en algún momento que el editor plantea cambiar una introducción, una dedicatoria, una portada. Entonces, muchas veces los bibliotecarios cotejamos diferentes ejemplares y observamos que son emisiones diferentes. ¿Por qué? Porque hay esa intencionalidad de hacer diferencia entre los dos ejemplares o entre los dos estadios. Luego, tendríamos también un tercer peldaño inferior en la edición, que sería el estado, y eso son meras correcciones, como pueden ser erratas y demás, que se hacen en el momento y que pueden tener algunos ejemplares. Pero para saber que dos textos pertenecen a la misma edición y no a otra, hay un protocolo establecido que nos explica Teresa y que subrayaría la peculiaridad única que detectó la señora Moreau en el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España. En esta edición de la Biblioteca Nacional, aparte de esa dedicatoria, que no tienen otros ejemplares conservados en bibliotecas europeas como la de Baviera, para saber y cotejar que es la misma edición, ¿qué debemos hacer? Debemos ir exactamente a la misma página. Entonces, si por ejemplo en esta página, que es la 223, vemos que el cuadro de texto y la serie
de signaturas tipográficas coincide, como los reclamos de una hoja a otra, si vemos que exactamente es el mismo, veremos y podremos comprobar que es exactamente la misma edición. Lo que diferiría sería en este caso esta dedicatoria preliminar. Efectivamente, la edición es la misma, pero mientras en la edición de la Biblioteca de Baviera, en la página 7, aparece el prólogo de Borgmann, amigo de Paschen, en la emisión de la Biblioteca Nacional de España aparece esa dedicatoria especial. De modo que el prólogo se traslada a la página 15, en la nuestra. Pero ¿quién fue ese Johann Ernst Schulenburg y qué razón había para incluir esa dedicatoria? Schulenburg fue un pastor luterano que vivía en Quedlinburg. Su libro, Enseñanza autorizada sobre el derecho, uso y abuso fanático de la libertad cristiana en ceremonias y órdenes externas de la Iglesia, es una compilación de sus sermones, escrito y realizado contra los fanáticos luteranos que estaban a favor de leyes severas y prohibiciones sobre todos los placeres, juegos y esparcimientos sociales, una concepción muy restrictiva de la libertad de un cristiano. La crítica que hace en su obra del fanatismo de algunos miembros de la Iglesia luterana contra la danza como esparcimiento social justificaría que se añadiese su prólogo a la obra de Pasch para reforzar su defensa del arte de la danza. Este prólogo está firmado el 3 de octubre de 1710 y dedicado al duque Augusto Wilhelm von Braunschweig-Wolfenbüttel para su tercera boda. La siguiente publicación, por orden cronológico, que ha estudiado la señora Moreau, es una preciosa publicación de Gregorio Lambranzo, de título Neue und kuriose theatralische Tanzschule, nueva e curiosa escuela de balli. Lambranzo nace en Venecia en fecha incierta, alrededor de 1670, y respecto a su muerte solo podemos aventurar que fue después de 1716. Excepto el hecho de que llegó de Venecia y que trabajó en distintos escenarios europeos, como en Alemania, Francia e Italia, poco se conoce sobre este bailarín y coreógrafo y su carrera, nos dice Marie-Thérèse. Su vida sigue siendo un misterio, pero al menos sabemos cuál era su aspecto, ya que un retrato suyo se reproduce en el frontispicio de su libro, con una figura alegórica sujetando una partitura coreográfica de una lourde de feuillet, prueba de que estaba informado de la existencia de este sistema de notación. Su libro se publicó en 1716 en Nuremberg, con grabados en cobre del conocidísimo grabador Johann Georg Puchner. Contiene dos partes, 101 grabados de diferentes tipos de danza, especialmente las populares, militares o de gremios, pero también burlescas o grotescas de la comedia del arte, como las de Escaramuza, Arlequín o Polichinela, y danzas nobles francesas como zarabanda, bourrée, rigodón, etc. Lejos de ser un tratado teórico, es una instrucción práctica para artistas profesionales o aficionados a los que les gustaría reconstruir con fidelidad y precisión estas prácticas dancísticas. Cada página tiene arriba un breve esquema de la música y debajo de la ilustración algunas explicaciones en alemán sobre la forma en la que el coreógrafo debería componer con éxito sus entradas. El autor afirma que ha hecho las figuras de acuerdo a su propio cuerpo, posando como modelo para esas figuras, y que también la mayoría de las melodías son de su invención. La Biblioteca del Estado de Baviera, en Múnich, conserva un manuscrito precioso con los dibujos originales de las figuras danzantes, pero sin las descripciones escritas. La copia de la Biblioteca Nacional no está completa. Al frontispicio le sigue a modo de prólogo una advertencia en italiano a los amantes de la danza y el listado de las 50 danzas que se supone describe en la primera parte. Seguidamente la advertencia anterior, esta vez en alemán, y la presentación de la primera parte del tratado en italiano y alemán. La copia de la Biblioteca Nacional de España solo recoge 64 planchas de los 101 grabados originales y con diferente organización, incluso mezclando imágenes de las partes 1 y 2. Esto nos lleva a una pregunta sobre el porqué de esta encuadernación tan extraña. Otro de los maravillosos ejemplares de la espectacular colección de libros de danza de don Francisco Asenjo Barbieri es este ejemplar. Es una edición alemana del Tratado de Lambrozzi y curiosamente vemos, era tal la pasión bibliófila de nuestro Francisco Asenjo Barbieri que posiblemente pudiera él completar este ejemplar con
pequeños grabados que pudo comprar, porque se sabe que este tipo de ejemplares muchas veces tenían los ejemplares de los grabados sueltos. ¿Y qué pasa? Que podemos ver que tiene la paginación o la foliación de las láminas descolocada de lo que pueden ser otros ejemplares que se conservan en colecciones europeas. El argumento de Teresa Delgado cobra sentido cuando vemos que a uno de los grabados le han recortado los márgenes. Seguramente se mutiló la página original para venderlo como un grabado decorativo para el marcar, disimulando su verdadero origen. Gracias a Barbieri, que supo ver la relación de aquella pieza suelta con el tratado original, la imagen, aunque dañada, no cuelga enmarcada huérfana del resto de sus compañeras. La colección bibliográfica de Francisco Asenjo Barbieri era tan inmensa, no solo de tratados de danza, sino de patrimonio bibliográfico musical, de libros de cocina o, como ya hemos comentado, todo tipo de documentos de época, que tenía un piso solo particular donde tenía albergada en la calle Barquillo, aquí en Madrid, toda esa inmensa e ingente colección que generosamente a su muerte donó a la Biblioteca Nacional de España. Sobre la particular distribución de este ejemplar de la Biblioteca Nacional de España, produciré en el futuro un documental monográfico, pero ahora sigamos con el orden cronológico de los tratados alemanes de la Biblioteca Nacional. Carola Finkel, musicóloga y bailarina de danza barroca, aporta sus conocimientos sobre dos obras de Friedrich Gottlieb Nagel, de la segunda mitad del siglo XVIII. In the Bibliotheca Nacional, two publications exist by Friedrich Gottlieb Nagel. He was dancing master at the University of the German city Halle. His first collection is from 1766 and has the title Neue englische Tänze nebst dazu komponierter Musik. New English dances, that means contredanse anglaise, with music especially composed for it. Como ya hemos visto en mis documentales sobre los tratados ingleses, las country dances se explicaban siempre con descripciones escritas, sin notación, o bien un maestro de ceremonias iba nombrando las figuras durante el baile. Ya vimos que Feuillet, a principios del siglo XVIII, edita la notación inventada por Beauchamp y se establece como la notación para explicar las contradanzas a través de la Europa continental. Friedrich Gottlieb Nagel invented a new form of graphical notation, and this will be typical for all German contradance sources. In his first publication from 1766, the notation is in black and white, but after that he and all other German dancing masters notated the dances in black and red. His first collection contains 14 contradances anglaises. On one side of the book, the choreography is notated, on the other side, the corresponding melody. Nagels second collection, Sammlung einer neuen Art englischer Tänze, nebst der dazugehörigen vollstimmigen Musik, is from 1768 and contains 24 dances. This collection has a preface by Nagel's publisher, which is interesting for several reasons. Firstly, he mentions the new notation system of the dances in red and black. Red for the ladies, black for the men. While in most of the dances it is not known who composed the melodies, here we learn that a Mr. Gast wrote the music for Nagel's dances. And this time, not only the melody is notated, here for the violin, but also the bass part. After Nagel, other German dancing masters will even publish the instrumental parts for a small orchestra for their dances. In England and later in France, it was popular to issue annual collections for the next ball season. From the preface to Nagel's collection, we learn that his publisher would like to do the same in the future, if the public is interested. However, no further annual collections by Nagel have survived. We don't know if they were lost or if there was no interest in them. Carola volverá para hablarnos de una excepcional colección de contradanzas francesas que custodia la Biblioteca Nacional de España. Pero para seguir con el orden cronológico de las ediciones en Alemania, contamos de nuevo con la aportación de Marie-Thérèse Moreau sobre la famosísima obra de Noverre.
Es muy famoso el autor de Lettres sur la danse, Cartas sobre la danza, publicadas en 1760 a la vez en Lyon y en Stuttgart, donde Noverre estaba contratado como maestro de danza de la corte. Pero son probablemente menos famosos los traductores alemanes de su obra, Johann Joachim Bode y Gotthold Ephraim Lessing. En realidad, ambos fueron representativos del siglo de las luces alemán, ansiosos por llevar a sus contemporáneos el conocimiento de las más nuevas teorías estéticas sobre el teatro, la pintura, la danza teatral, etc. Mientras Lessing es celebrado como el escritor y dramaturgo más importante, Bode fue bastante famoso por sus traducciones, haciendo que trabajos extranjeros fueran accesibles en alemán. Él fue probablemente quien descubrió las cartas de Noverre y su llamada a la revolución en el arte de la danza teatral, incitando a Lessing a traducirlo. La traducción que guarda la Biblioteca Nacional de España es muy fiel y agradable de leer. Contiene las 15 cartas de la edición original, pero sin ninguna explicación ni prólogo dedicado. La versión alemana se editó en Hamburgo y Bremen en 1769, 9 años después de la edición original, y su editor fue Johann Heinrich Kramer. Aunque el siguiente ejemplar del que vamos a hablar tiene en las tapas de la encuadernación la fecha de 1802, su contenido se refiere muy seguramente a una tradición anterior y podría haber sido escrito en la segunda mitad del siglo XVIII. Carola Finkel se ha especializado en la contradanza alemana y nadie mejor que ella para dar luz sobre este extraordinario trabajo. In the Biblioteca Nacional de España, we have some collections of contradanse which are of German origin. This form of social dance became very popular in the 18th century. In contrast to the quite sophisticated and distinguished solo and couple dances, contradances are much more easier to perform and, which is very important, several people could dance them together. So contradances were danced by all social classes. The origin of this popular dance form was in England, where it is called country dance. The first dances were published in 1641 by John Playford in London. Since the end of the 17th century, contradances were spread throughout Europe. From the first half of the 18th century, only a handful of German sources have survived. Without exception, these are manuscripts by dancing masters who were employed at court. After 1750, the opposite is the case. The increasing demand for dances among the middle classes led to a wealth of printed dance collections. Nearly all of them were published by university dancing masters. Also, some manuscripts have been preserved. With the exception of a large collection of manuscripts from the Dresden court, no courtly dance sources have survived from the second half of the 18th century in Germany. Ya hemos visto en documentales anteriores que había dos tipos de contradanzas. La más antigua se llama contradanza inglesa o long ways y permitía tantos bailarines como cupieran en la sala en una sucesión de parejas en fila. La contradanza más nueva era la contradanza francesa, también llamada cotillon. Esta se bailaba en una estructura de cuadro por 2 o 4 parejas y se componía de una serie de figuras alternadas con un estribillo. In German dance sources, we mainly find contradanse anglaise. In the Biblioteca Nacional de España, there is a collection of contradanse which is remarkable in several respects. It is a manuscript with a total of 636 pages, by far the most extensive dance source I know. It is bound in red leather with a nice golden decoration. The title is Contradanse Française 1802, but as we will see later, this is not the date when the manuscript was written. Inside is a note by the Spanish composer and musicologist Francisco de Asís Asenio Barbieri, stating that he bought the dance collection in Leipzig in 1868. The collection contains 278 contradanses françaises or cotillons. They have an alternation of stanzas and refrain
and in the second half of the 18th century they were normally danced in a square by 4 couples. But this collection contains 162 cotillons for 8 couples or 16 dancers, though they are also called 16. There is also one square for 12 dancers, called 12, and for even 24 dancers, 24. Finally, we have the seldom form of cotillon for 3 couples and for 6 couples, and even one for 9 dancers. This is absolutely unique above all surviving contredanse collections. Where does this unusual collection come from, and who wrote the dances? Usually, cotillons are written in a graphic notation established by the Frenchman Delacroix. Here, however, we have dances in a red and black notation that was used exclusively in German territory. It was first used by Friedrich Gottlieb Nagel. His publications are also to be found in the Bibliotheca Nacional. Several dances bear the names of 2 choreographers, Louis Delpech and Antonio Bigatti. Both were dancing masters at the court of Dresden, and indeed it can be clearly said that the present collection comes from the court of the Elector of Saxony. It is one of a total of 42 surviving manuscripts with contredanse that are now scattered among 7 European libraries. From the second half of the 18th century, almost only prints survived in Germany. The fact that such a large collection exists from a German court of that time is unique. The quantity of dances is also absolutely remarkable. The collection comprised at least 3,270 contredanses written between 1766 and 1805, the reign of Elector Friedrich August III. On the one hand, not all the dances have survived, and on the other hand, many dances appear in several manuscripts. Besides the choreographies, even scores with the music exists, something that does not otherwise exist for contredanse. Apart from the choreographies, the manuscripts in Madrid contains only the melodies of the dances. As I said, the year 1802 is not the date when the manuscript was written, but is probably the year when it got its binding. The dancing masters Delpech and Bigatti died before 1802. And, very important, the first 200 dances were clearly written by the Dresden copyist Georg Christoph Balch, who died in 1785. Not all dances in the collection are by Delpech and Bigatti. Some were copied from well-known French prints such as Delacroix. However, one must always check all parts of the dances, title, choreography and music, because I noticed that very often music from one dance was combined with the choreography from another dance, creating a third version. In other cases, printed dances were augmented with new figures at the beginning and the end of the dance. This makes it very difficult to identify the original provenance. But it might explain why so many dances were created in Dresden. The Dresden Contredanse manuscript, which is now in the Biblioteca Nacional de España, is a unique testimony to the history of contredanse in general and to German dance history in particular. And last but not least, these cotillons are delightful to dance. Nos quedan por ver muchos y curiosos tratados alemanes, portugueses e italianos que nos harán entender mucho mejor ese carácter europeo de la danza del barroco y el rococó. No os perdáis las siguientes secciones de este interesante capítulo que recorre cronológicamente los abundantísimos fondos de danza de la Biblioteca Nacional de España. Nos vemos en la segunda parte del capítulo 5. Gracias por seguir apoyando el canal.